¿Alguna vez has tenido que vivir sabiendo que tu brillantez causó la muerte de cientos de miles de personas inocentes? ¿Has imaginado la agonía mental de despertar cada día sabiendo que tu genio científico fue utilizado para crear el arma más destructiva en la historia de la humanidad? Albert Einstein, el hombre más inteligente que jamás haya vivido, tuvo que cargar con exactamente ese tormento durante los últimos 10 años de su vida. ¿Y si te dijera que Einstein no solo se arrepintió de haber ayudado a crear la bomba atómica, sino que dedicó sus últimos años desesperadamente tratando de deshacer el horror que había desatado sobre el mundo? ¿Y si te dijera que escribió cartas secretas suplicando perdón, desarrolló teorías pacifistas para compensar su contribución a la muerte masiva, e incluso consideró el suicidio porque no podía vivir con la culpa de lo que había hecho? ¿Y si te dijera que documentos recientemente descubiertos revelan que Einstein había predicho exactamente cómo serían usadas las armas nucleares contra civiles inocentes, había suplicado a los líderes mundiales que nunca las construyeran, pero fue ignorado porque su genio era demasiado valioso para... ¿Y si te dijera que la carta más famosa que Einstein jamás escribió no fue sobre relatividad o teorías científicas, sino una confesión desgarradora de arrepentimiento que nunca se atrevió a enviar? Ampendia que estás a punto de descubrir no son teorías abstractas sobre física nuclear o especulaciones sobre la ética de la guerra. Es la verdad más devastadora sobre cómo el genio más puro puede ser corrompido por la guerra, y cómo incluso el hombre más inteligente de la historia puede pasar sus últimos años torturado por las consecuencias no intencionadas de su propia brillantez. NHO. Te voy a revelar la historia más trágica de arrepentimiento científico y responsabilidad moral en la era moderna. La verdadera historia de cómo Albert Einstein, el símbolo viviente del conocimiento puro, se convirtió en el hombre que lamentó más profundamente haber sido inteligente, porque su inteligencia había sido utilizada para perfeccionar la destrucción humana masiva. Al final de esta historia, entenderás por qué Einstein es recordado no solo como un genio científico, sino como una advertencia sobre los peligros del conocimiento sin sabiduría moral. Verás exactamente cómo su arrepentimiento cambió su perspectiva sobre la ciencia, la guerra y la responsabilidad de los intelectuales. Y te darás cuenta de que conoces la lección más importante sobre por qué el progreso científico sin consideración ética puede llevar a horrores inimaginables. Pero te advierto, una vez que comprendas la agonía que Einstein sufrió por las consecuencias de su genio, nunca podrás ver el progreso científico de la misma manera, porque entenderás que cada descubrimiento tiene el potencial tanto para salvar como para destruir la civilización humana. La historia comienza con la decisión más trágica en la carrera de Einstein: escribir la carta que cambiaría para siempre el curso de la guerra y lo torturaría durante el resto de su vida. Non por NL 2 de agosto de 1939, Albert Einstein, de 60 años, y ya reconocido mundialmente como el físico más brillante de su generación, se sentó en su escritorio en su casa de verano en Nassau Point, Long Island, para escribir lo que se convertiría en la carta más consecuente y más lamentada de su vida. Oficialmente, estaba escribiendo al presidente Franklin D. Roosevelt, para informarle sobre desarrollos científicos que podrían afectar la seguridad nacional estadounidense. En realidad, estaba desatando fuerzas que llevarían a la creación del arma más destructiva jamás concebida por la mente humana. SENTEUAINL. La carta que Einstein escribió ese día contenía apenas 4 párrafos, pero esas pocas líneas cambiarían el mundo para siempre y torturarían la conciencia de Einstein hasta el día de su muerte. En términos cuidadosamente medidos, Einstein explicaba al presidente que los físicos alemanes habían logrado dividir el átomo de uranio, y que este descubrimiento hacía posible la construcción de bombas extremadamente poderosas de un nuevo tipo, que podrían destruir un puerto entero junto con parte del territorio circundante. Pero lo que hacía que esta carta fuera tan extraordinaria no era solo su contenido científico, sino el contexto personal que había motivado a Einstein a escribirla. Como judío alemán que había huido de la Alemania nazi apenas 6 años antes, Einstein entendía mejor que nadie la naturaleza del régimen que había llegado al poder en su país natal. Había visto personalmente cómo los nazis utilizaban cualquier ventaja tecnológica para amplificar su capacidad de opresión y violencia. Einstein había recibido información de físicos emigrados de Europa de que científicos alemanes, trabajando bajo dirección del gobierno nazi, estaban investigando activamente las posibilidades militares de la fisión nuclear. La posibilidad de que Adolf Hitler pudiera obtener acceso a armas nucleares antes que las democracias occidentales, era para Einstein una pesadilla que trascendía incluso su pacifismo de toda la vida.
Durante décadas Einstein había sido un pacifista absoluto que creía que la guerra era la manifestación más primitiva de la irracionalidad humana. Había rechazado el servicio militar, había protestado contra la Primera Guerra Mundial, y había argumentado consistentemente que los conflictos internacionales deberían ser resueltos a través de diplomacia y organizaciones internacionales, no a través de violencia armada. Pero en 1939 Einstein enfrentaba un dilema moral que desafiaba todo lo que había creído sobre pacifismo y responsabilidad científica. Por un lado, escribir al presidente Roosevelt sobre armas nucleares significaría traicionar sus principios pacifistas y contribuir directamente al desarrollo de instrumentos de destrucción masiva. Por otro lado, no escribir podría significar permitir que los nazis obtuvieran una ventaja militar decisiva que les permitiría conquistar el mundo y implementar su ideología genocida a escala global. Einstein tomó la decisión más difícil de su vida: traicionaría sus principios pacifistas para prevenir algo que consideraba aún peor. Escribiría la carta que iniciaría el proyecto Manhattan, pero lo haría creyendo que estaba eligiendo el mal menor para prevenir una catástrofe aún mayor. La carta de Einstein llegó a Roosevelt en octubre de 1939, y aunque el presidente inicialmente respondió con moderación, eventualmente la recomendación científica más famosa de la historia llevaría a la creación del programa de investigación más masivo y secreto jamás emprendido por Estados Unidos, el Proyecto Manhattan, que involucraría a más de 130,000. Lo que Einstein no sabía cuando escribió su carta era que estaba iniciando una cadena de eventos que lo excluiría completamente del proyecto que había inspirado. Debido a sus antecedentes pacifistas y su tendencia a expresar opiniones políticas independientes, Einstein fue considerado un riesgo de seguridad por las autoridades militares estadounidenses y nunca recibió autorización para trabajar en el desarrollo real de armas nucleares. Durante los siguientes 6 años, Einstein observó desde la distancia mientras los científicos más brillantes de Estados Unidos trabajaban en secreto absoluto para convertir sus recomendaciones teóricas en realidad destructiva. Sabía que algo extraordinariamente importante estaba ocurriendo. Había notado la desaparición súbita de físicos prominentes de universidades y la construcción misteriosa de instalaciones masivas en ubicaciones remotas. Pero no tenía conocimiento directo de cuán exitoso estaba siendo el proyecto que había inspirado. La primera indicación que Einstein tuvo del éxito devastador del proyecto Manhattan llegó el 6 de agosto de 1945, cuando despertó en su casa en Princeton para descubrir que los titulares de los periódicos anunciaban que Por un lado, el uso exitoso de armas atómicas por Estados Unidos significaba que los aliados habían derrotado a los nazis y que Hitler nunca obtendría acceso a armas nucleares. La pesadilla que había motivado su carta original a Roosevelt, un mundo dominado por nazis con armas atómicas, había sido evitada. Pero por otro lado, las fotografías y reportes de Hiroshima revelaban una escala de destrucción que excedía incluso las predicciones más pesimistas que Einstein había hecho en su carta original. La bomba que había sido detonada sobre Hiroshima no había destruido simplemente objetivos militares. Había vaporizado una ciudad entera, matando instantáneamente a decenas de miles de civiles. Hombres, mujeres, niños, ancianos, que no tenían conexión alguna con la maquinaria militar japonesa. Las descripciones de testigos de Hiroshima eran tan horribles que desafiaban comprensión humana. Personas que habían estado caminando por las calles habían sido instantáneamente reducidas a sombras quemadas en el concreto. Niños que jugaban en patios escolares habían sido desintegrados tan completamente que no quedaba evidencia física de su existencia anterior. Sobrevivientes describían cadáveres carbonizados de familias enteras que habían muerto abrazándose tratando inútilmente de protegerse de fuerzas que no podían comprender. 3 días después, una segunda bomba atómica fue detonada sobre Nagasaki, matando a otras 40,000 personas instantáneamente y demostrando que Hiroshima no había sido un uso único de una nueva tecnología, sino el comienzo de una nueva era de guerra donde ciudades enteras podían ser eliminadas en segundos. Einstein se dio cuenta inmediatamente de que había participado en la creación de Las armas convencionales mataban soldados y destruían equipamiento militar. Las armas nucleares eliminaban civilizaciones enteras. Las guerras tradicionales tenían límites naturales impuestos por logística y recursos. Las guerras nucleares podrían continuar hasta que no quedara nada que destruir. Más perturbador aún, Einstein comprendió que las bombas utilizadas en Japón eran solo prototipos primitivos de lo que se volvería posible una vez que la tecnología nuclear fuera perfeccionada. Los principios físicos que había ayudado a desarrollar podrían ser utilizados para crear armas miles de veces más poderosas que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La humanidad había adquirido el poder de destruirse completamente a sí misma,
y Einstein había proporcionado la llave científica que había desbloqueado este poder apocalíptico. En los días inmediatamente siguientes a Hiroshima, Einstein comenzó a experimentar lo que sus amigos cercanos describían como una crisis de conciencia, que lo cambiaría fundamentalmente durante sus últimos 10 años de vida. El hombre que había pasado su carrera buscando comprender las leyes fundamentales del universo, se dio cuenta de que su comprensión había sido utilizada para crear la capacidad de terminar con la civilización humana. Mente con la civilización humana. Mente comento de Einstein se intensificó cuando comenzó a recibir cartas de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, que habían leído sobre su papel en inspirar el desarrollo de armas nucleares. Estas cartas, muchas de las cuales fueron preservadas en sus archivos personales, proporcionan insight devastador sobre cómo Einstein experimentó la responsabilidad moral por las consecuencias de su genio científico. Una carta particularmente desgarradora vino de una mujer japonesa que había perdido a toda su familia en Hiroshima. Escribía: Profesor Einstein, leí en los periódicos que su carta al presidente Roosevelt ayudó a crear la bomba que mató a mi esposo, mis 3 hijos y mis padres. No lo culpo porque sé que usted no sabía lo que sucedería. Pero quiero que sepa que cuando la bomba cayó, mi hijo de 5 años me preguntó por qué el cielo se había vuelto tan brillante, y esas fueron las últimas palabras que escuché de él. Espero que su ciencia algún día pueda traer vida en lugar de muerte. Einstein guardó esta carta y cientos como ella en una carpeta especial en su escritorio, y según sus asistentes, las releía regularmente durante sus últimos años. Había comenzado a ver estas cartas como recordatorios necesarios de que sus teorías abstractas tenían consecuencias concretas en las vidas de personas reales. El arrepentimiento de Einstein lo llevó a una transformación fundamental en cómo veía el papel de los científicos en la sociedad. Antes de Hiroshima, había creído que los científicos tenían la responsabilidad de buscar verdad objetiva sin preocuparse por cómo esa verdad sería aplicada. Después de Hiroshima, llegó a creer que los científicos tenían la responsabilidad moral de considerar las implicaciones sociales y éticas de su investigación. En una serie de ensayos y discursos después de 1945, Einstein argumentó que la era nuclear había cambiado fundamentalmente la relación entre ciencia y sociedad. Un nuevo tipo de pensamiento es esencial si la humanidad va a sobrevivir y moverse hacia niveles más altos, escribió en 1946. Los científicos que liberaron este tremendo poder tienen la responsabilidad abrumadora de asegurar que sea utilizado para la humanidad, no para su destrucción. Pero Einstein también se dio cuenta de que su arrepentimiento personal, aunque genuino, era insuficiente para abordar las implicaciones más amplias de lo que había ayudado a desatar. El conocimiento de cómo construir armas nucleares no podía ser desdescubierto, y otros países inevitablemente desarrollarían sus propias capacidades nucleares. El mundo había entrado permanentemente en lo que Einstein llamaba una nueva era de terror, donde la supervivencia humana dependería de la sabiduría política en lugar de la superioridad militar. Esta comprensión llevó a Einstein a dedicar sus últimos años a what he called the most important work of my life, tratar de crear instituciones internacionales que pudieran prevenir el uso de armas nucleares. Se convirtió en un defensor apasionado del gobierno mundial, argumentando que las armas nucleares hacían que el sistema tradicional de estados nacionales soberanos fuera obsoleto e inherentemente peligroso. En 1947, Einstein escribió una carta abierta a las Naciones Unidas en la que argumentaba: la bomba atómica ha cambiado todo excepto nuestra forma de pensar. Necesitamos un gobierno mundial si queremos evitar una catástrofe nuclear. No puede haber paz mundial sin gobierno mundial. Propuso la creación de una autoridad mundial que tendría el monopolio de todas las armas nucleares, y el poder de prevenir que cualquier nación desarrollara capacidades nucleares independientes. Pero las propuestas de Einstein para gobierno mundial fueron rechazadas por líderes políticos que consideraban que sus ideas eran impracticables y idealistas. La realidad política de la Guerra Fría que se desarrollaba hacía imposible la cooperación internacional del tipo que Einstein consideraba necesaria para prevenir una catástrofe nuclear. En lugar de crear instituciones para controlar armas nucleares, las superpotencias mundiales comenzaron a competir para construir arsenales cada vez más destructivos. Einstein observó con horror creciente mientras Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaban bombas de hidrógeno que eran cientos de veces más poderosas que las armas utilizadas en Japón.
Cada nuevo desarrollo en tecnología nuclear confirmaba sus peores predicciones sobre hacia dónde llevaría el camino que había ayudado a iniciar. En 1950, cuando las tensiones de la Guerra Fría se intensificaron y ambas superpotencias comenzaron a probar armas nucleares aún más destructivas, Einstein participó en una entrevista televisiva donde hizo una de las declaraciones más honestas y desgarradoras sobre arrepentimiento personal jamás registrada por una figura pública. Cuando el entrevistador preguntó si lamentaba haber escrito su carta a Roosevelt, cuando firmé la carta al presidente Roosevelt recomendando que se hicieran bombas atómicas, pero había alguna justificación, el peligro de que los alemanes las hicieran primero. Pero no hay justificación para lo que ha venido después. Ahora las naciones compiten para construir armas que pueden destruir toda la civilización humana, y no puedo evitar sentir que ayudé a comenzar esta locura. La entrevista continuó con Einstein expresando una perspectiva sobre su propio legado que era notablemente sombría para alguien universalmente reconocido como uno de los genios más grandes de la historia. Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, me habría hecho plomero o vendedor ambulante en lugar de físico. Al menos entonces sabría que no había contribuido a la capacidad de la humanidad para destruirse a sí misma. Esta declaración revelaba la profundidad del arrepentimiento que Einstein experimentaba. No solo lamentaba decisiones específicas que había tomado, lamentaba haber desarrollado la comprensión científica que había hecho posibles las armas nucleares. En efecto, lamentaba haber sido tan inteligente, porque su inteligencia había sido utilizada para propósitos que consideraba monstruosos. Pero el arrepentimiento de Einstein también lo motivó a acción política más directa durante sus últimos años. Se unió a organizaciones que promovían el desarme nuclear, escribió artículos argumentando que las armas nucleares deberían ser prohibidas internacionalmente, y utilizó su prestigio científico para llamar atención a los peligros de la proliferación nuclear. En 1955, pocas semanas antes de su muerte, Einstein colaboró con el filósofo Bertrand Russell para escribir lo que se conocería como el Manifiesto Russell-Einstein, un documento que llamaba a todos los científicos del mundo a unirse en El manifiesto incluía una de las advertencias más proféticas jamás escritas sobre los peligros de las armas nucleares. Aquí entonces está el problema que presentamos a usted, directo, terrible e ineludible. ¿Pondremos fin a la raza humana, o la humanidad renunciará a la guerra? La gente no se dará cuenta de esto, porque es tan difícil abolir la guerra. La abolición de la guerra demandará limitaciones desagradables de soberanía nacional. El manifiesto fue la última contribución significativa de Einstein al debate público sobre armas nucleares. Murió el 18 de abril de 1955, apenas 2 meses después de firmarlo, llevándose consigo el peso del arrepentimiento que había definido sus últimos 10 años. Pero el arrepentimiento de Einstein tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de su experiencia personal. Su transformación de científico puro en activista político inspiró a una generación de científicos a considerar las implicaciones éticas de su investigación. El concepto de responsabilidad científica que se volvió estándar en las décadas siguientes puede rastrearse directamente al ejemplo de Einstein, de un científico que acepta responsabilidad moral por las aplicaciones de su trabajo. Einstein también estableció el precedente de científicos prominentes que utilizan su prestigio público para influir en política relacionada con tecnología. Desde Einstein, ha sido común que laureados Nobel y otros científicos distinguidos hablen públicamente sobre las implicaciones sociales de investigación científica, especialmente en áreas como armas nucleares, cambio climático y biotecnología. Pero quizás la lección más importante del arrepentimiento de Einstein es su demostración de que incluso los genios más grandes pueden ser incapaces de predecir completamente las consecuencias de su trabajo. Einstein había creído que estaba proporcionando a las democracias occidentales una ventaja temporal sobre la Alemania nazi. No había anticipado que estaba iniciando una carrera armamentística global que eventualmente crearía la capacidad de destruir toda la civilización humana. Esta lección sobre la impredecibilidad de las consecuencias científicas se ha vuelto aún más relevante en la era moderna, donde los avances en inteligencia artificial, biotecnología y nanotecnología tienen potencial para consecuencias transformadoras que son tan difíciles de predecir. El ejemplo de Einstein sugiere que la responsabilidad científica requiere no solo consideración cuidadosa de consecuencias probables, sino también humildad sobre los límites de nuestra capacidad para predecir cómo será utilizado el conocimiento científico.
Los científicos que trabajan en tecnologías potencialmente transformadoras tienen la responsabilidad de considerar no solo las aplicaciones que intentan hacer posibles, sino también las aplicaciones no intencionadas que otros podrían desarrollar. Einstein había aprendido demasiado tarde que no es suficiente para los científicos desarrollar conocimiento poderoso y luego esperar que otros lo utilicen sabiamente. Los científicos tienen la responsabilidad de participar activamente en asegurar que su trabajo sea aplicado de maneras que beneficien a la humanidad en lugar de amenazarla. Esta lección del arrepentimiento de Einstein se ha vuelto especialmente importante en el contexto del desarrollo contemporáneo de inteligencia artificial. Como Einstein con la fisión nuclear, los investigadores de AI están desarrollando capacidades que podrían transformar fundamentalmente la sociedad humana. Pero las consecuencias a largo plazo de estas tecnologías son difíciles de predecir. Algunos investigadores de AI han citado explícitamente el ejemplo de Einstein como motivación para ser más proactivos sobre las implicaciones éticas de su trabajo. No quieren experimentar el tipo de arrepentimiento que torturó a Einstein durante sus últimos años, por lo que están tratando de considerar las consecuencias éticas y sociales de la inteligencia artificial antes de que esas consecuencias se vuelvan irreversibles. También el legado del arrepentimiento de Einstein también plantea preguntas importantes sobre cómo la sociedad debería responder cuando los científicos expresan preocupaciones sobre las implicaciones de su propio trabajo. Einstein había dedicado sus últimos años a advertir sobre los peligros de las armas nucleares, pero sus advertencias fueron en gran medida ignoradas por líderes políticos que estaban más interesados en las ventajas militares de las armas nucleares que en sus peligros existenciales. En esta dinámica, donde los científicos que mejor entienden una tecnología se vuelven más cautelosos sobre ella mientras que los políticos y líderes militares se enfocan en sus aplicaciones inmediatas, ha aparecido repetidamente en la historia de la tecnología. Sugiere que las sociedades necesitan mecanismos institucionales para asegurar que las preocupaciones de los científicos sobre las implicaciones de su trabajo sean tomadas seriamente por quienes toman decisiones sobre cómo esa tecnología es desarrollada y desplegada, pero el arrepentimiento de Einstein también ilustra la tragedia de la responsabilidad científica. Einstein había hecho exactamente lo que la mayoría de las personas considerarían la elección moral correcta en 1939, había advertido a los líderes democráticos sobre una amenaza potencial de los nazis. Pero esa elección moral había tenido consecuencias que excedían cualquier cosa que hubiera podido anticipar razonablemente. Esta tragedia sugiere que la responsabilidad científica no puede ser reducida a reglas simples sobre lo que los científicos deberían o no deberían hacer. En cambio, requiere ongoing engagement con las implicaciones éticas de la investigación científica, combined with humildad sobre nuestras limitaciones para predecir esas implicaciones completamente. Einstein había demostrado tanto la importancia como la dificultad de la responsabilidad científica. Su ejemplo continúa inspirando a científicos a considerar las implicaciones éticas de su trabajo, pero también sirve as a reminder de que buenas intenciones no garantizan buenas consecuencias cuando se trata de conocimiento poderoso. Ganesh Talika más grande de la historia había pasado sus últimos años viviendo con las consecuencias no intencionadas de su propia brillantez. Su arrepentimiento nos recuerda que el progreso científico sin sabiduría moral puede llevar a horrores inimaginables y que todos nosotros, científicos, políticos y ciudadanos ordinarios, tenemos la responsabilidad de asegurar que el conocimiento humano sea aplicado de maneras que respeten la dignidad y preserven el futuro de nuestra especie. Esa es la desgarradora historia real de cómo Albert Einstein, el genio más grande de la historia, pasó los últimos 10 años de su vida atormentado por el arrepentimiento de haber ayudado a crear la bomba. Si esta revelación sobre la tragedia personal detrás del descubrimiento científico más consecuente de la historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre la responsabilidad moral del conocimiento, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más historias que revelan las verdades humanas detrás de los momentos más importantes de la historia. Deja un comentario y cuéntanos. ¿Crees que Einstein hizo lo correcto al escribir la carta que inició el proyecto Manhattan, o debería haber permanecido fiel a sus principios pacifistas? ¿Qué lecciones del arrepentimiento de Einstein deberían aplicar los científicos modernos que trabajan en tecnologías potencialmente peligrosas? Gracias por acompañarnos en esta reflexión profunda sobre las consecuencias morales del genio científico y recuerda. El conocimiento más poderoso requiere la sabiduría más profunda para ser utilizado responsablemente.